8 de enero del año 2005. Imagina que es un sábado por la mañana y sales a revisar el correo de tu casa. Entre las facturas y la publicidad, encuentras un paquete extraño. Un sobre acolchonado, no tiene dirección de remitente, lo único que hay en su interior es una cinta de video VHS, sin ninguna etiqueta. Eso fue exactamente lo que le pasó a un hombre llamado Martín. Confundido, entra a su casa, pone la cinta en la videocámara y presiona play. Lo que aparece en la pantalla no es una broma ni una película de terror casera. Es el rostro de su mejor amigo, un joven de 29 años llamado Ricky Rodríguez. Pero su mirada es completamente diferente a la habitual. Sus ojos reflejan una frialdad absoluta. A los pocos segundos de empezar el video, Ricky acomoda la cámara y muestra una mesa de trabajo llena de herramientas. Un taladro eléctrico, un soldador de calor, cintas aislantes, cuerdas y mordazas de tela. Entonces mira fijamente al lente de la cámara y con una tranquilidad que hiela la sangre dice las primeras palabras del manifiesto: yo no estoy entrenado en métodos de tortura, que es lo que ahora voy a tener que hacer. Así que tendré que improvisar. Le puse esponjas a este taladro para intentar silenciar un poco el ruido, porque yo vivo en un apartamento pequeño. A Martín, que estaba viendo el video, se le cortó la respiración. El hombre en la pantalla no era un psicópata que había perdido la razón de la noche a la mañana. Era una víctima que había nacido y crecido dentro de una de las sectas más destructivas y aberrantes de la historia moderna, los Niños de Dios. Para entender el peso de lo que Martín estaba viendo, hay que entender el origen de Ricky Rodríguez. Él nació en 1975. Su madre era una de las líderes de la secta, y cuando Ricky tenía solo 2 años, el líder máximo del grupo, un hombre que se hizo llamar el Profeta, lo adoptó y lo nombró el heraldo de la organización. Ante los ojos del mundo y de la secta, Ricky era tratado como una deidad por todos los miles de seguidores que tiene esa secta. Pero detrás de las puertas cerradas de los complejos de la secta, la realidad era un infierno de abusos para Ricky. Abusos físicos y psicológicos. De hecho, el líder de la secta llegó a escribir un libro entero detallando todas las atrocidades que le hacían a Ricky cuando él solo era un niño. En 1999, a los 24 años, Ricky logró lo imposible. Engañó a los líderes, escapó de la secta y huyó a los Estados Unidos. Intentó rehacer su vida, consiguió un trabajo como electricista y se casó. Pero el pasado es un monstruo que no se puede enterrar tan fácil. La secta siguió operando en total impunidad en el extranjero, cambiando de nombre muy seguido y ahora se llamaba la Familia Internacional. Y esta vez era dirigida ya por la madre de Ricky. Al ver que la justicia legal nunca iba a llegar para proteger a otros niños, la mente de Ricky Rodríguez se quebró bajo el peso del estrés postraumático. Llegó a una conclusión fatal: si el mundo no le daba la justicia, él mismo tendría que salir a buscarla. En la segunda mitad de la cinta, el tono de Ricky cambió. Deja de mostrar las herramientas y se quiebra ante la cámara. Con los ojos húmedos pero una voz firme pronuncia la frase más demoledora de todo el metraje: hay una necesidad que tengo. No es un deseo, es una necesidad. Y desearía que no fuera así, pero lo es. Es una necesidad de venganza. Es una necesidad de justicia porque no puedo seguir viviendo así. Cuando sus amigos terminaron de ver el video y llamaron a la policía, ya era demasiado tarde. La cinta se había enviado por correo días antes. El plan de Ricky ya se había ejecutado. Ricky había citado en su departamento de Tucson a Angel Smith, su antigua niñera dentro de la secta y una de sus principales abusadoras de la infancia. Él la invitó con el pretexto de una cena para perdonar el pasado, pero una vez que la niñera cruzó la puerta, Ricky la emboscó. Utilizando las herramientas que mostró en el video, la sometió e interrogó para obligarla a confesar el paradero de los demás líderes de la secta. Tras obtener lo que buscaba, acabó con su vida. Inmediatamente después,
Ricky subió a su auto y manejó durante horas hacia California. Se registró en un motel y llamó a su esposa para despedirse. En esa última llamada, destrozado por el llanto, le confesó algo que iba a cambiar por completo la perspectiva de esta historia. Acabar con su torturadora no le devolvió la paz. El trauma seguía intacto. Descubrió que convertirse en un asesino no borraba los recuerdos de su infancia, solo añadía más horror a su vida. Al darse cuenta de que no podía cargar con el peso de lo que ya había hecho, Ricky colgó el teléfono, caminó hacia su auto y se quitó la vida esa misma noche. Lo más perturbador de este caso no es solo la existencia de la cinta o el trágico final de Ricky Rodríguez. Lo que realmente eriza la piel es saber que el monstruo del que intentó defenderse sigue vivo hasta nuestros días. Hoy en día, esa secta sigue operando de forma silenciosa y en la sombra de internet, y sigue estando bajo el control todavía de la madre de Ricky. Su sacrificio y su venganza no cambiaron en nada, y es posible, muy posible, que tú ya hayas tenido contacto con algún miembro de aquella secta. Pero si creías que el peligro siempre viene de sectas lejanas o de pasados traumáticos, el siguiente caso te demostrará que el verdadero terror puede estar esperándote dentro de tu propia casa, y que la persona en la que más confías puede estar documentando tu final paso a paso. 4 de octubre del 2006. Son las 6:15 de la mañana en la localidad de Barrie, en Ontario, Canadá. En la central de emergencias de la policía entra una llamada que los operadores tardarían décadas en olvidar. Al otro lado de la línea se escucha la voz de una mujer. Lo aterrador no es lo que dice, sino cómo lo dice. Su tono es plano, gélido, completamente desprovisto de cualquier emoción o pánico. En un susurro monótono pronuncia 4 palabras: mis hijas están muertas. Cuando el operador, conmocionado, le pregunta qué fue lo que ocurrió en la casa, la mujer responde con la misma tranquilidad robótica: no lo sé, no lo recuerdo. Varias patrullas de la policía llegan al departamento a los pocos minutos, temiendo lo peor. Al tocar la puerta son recibidos por Frances Campion, una mujer de 31 años. Los oficiales la miran buscando signos de desesperación, llanto o sangre, pero Frances está en una calma absoluta. Al preguntarle por las niñas que mencionó en la llamada, ella simplemente estira el brazo, señala hacia el fondo del pasillo y dice: sí, están muertas, están en mi cama. Los oficiales entran a la cama matrimonial y se topan con una escena desgarradora. Recostadas en la cama se encuentran Serena, de 3 años, y Sofía, de apenas 19 meses de edad. Las 2 niñas llevan puesta ropa limpia y están perfectamente peinadas y adornadas con collares y aretes, como si sus cuerpos hubieran sido preparados meticulosamente para una sesión de fotos o una fiesta. Sin embargo, su piel ya ha comenzado a tornarse azul. Llevaban horas sin vida. En la habitación no hay signos de violencia ni desorden, ni tampoco armas. Parecía un misterio absoluto, hasta que uno de los investigadores nota una videocámara casera sobre un mueble cercano. Al encender la videocámara y revisar los archivos de video guardados, la policía descubrió que el horror completo había sido documentado paso a paso por la propia madre, por la propia Frances. Los primeros videos almacenados en la tarjeta de memoria muestran una fachada de normalidad desgarradora. Es el 8 de agosto de ese mismo año. Frances filma a su hija Serena en su cumpleaños número 3. Se escucha a Frances cantar con una voz dulce, dándole los buenos días y guiándola hacia la sala para darle una sorpresa: una bicicleta nueva. Hay risas, abrazos, juegos en el parque y promesas de amor eterno de una madre hacia su hija. Pero el 2 de octubre
Apenas 2 días antes de la llamada a la policía, el metraje cambia drásticamente de tono. La luz del sol desaparece. Francis enciende la cámara por la noche. En medio del desorden de su departamento, su mirada ya no es la misma. La paranoia ha consumido sus ojos. En esa grabación, Francis empieza a hablar frente a sus hijas sobre el tormento y el supuesto abuso que sufrió por parte de su ex esposo, Leo, y la familia de este. Francis ya arrastraba un historial de problemas de salud mental crónicos, habiendo estado internada en salas psiquiátricas ya en el pasado. Pero en ese momento se encontraba en medio de una feroz y estresante batalla legal por la custodia de sus hijas. Su mente, fragmentada por la presión, desarrolló una paranoia severa. Vivía con el pánico absoluto de que su ex esposo apareciera en cualquier momento, tocara su puerta y le arrebatara a sus hijas para siempre por la orden de un juez. La última grabación de esa noche es, quizás, uno de los registros más perturbadores en la historia criminal de Canadá. Es una confesión directa, un mensaje final dedicado a su ex esposo. Con las niñas ya sin vida en la cama tras haber sido asfixiadas por su propia madre, Francis sostiene la cámara con pulso firme, mira fijamente al lente de la cámara y pregunta con una rabia contenida: «Estoy grabando esto porque tú, allá afuera, eres feliz ahora. Todo se ha ido. Nos diste paz. No nos diste paz. No nos quisiste decir la verdad. Le rogué a todo el mundo. No te importaron nuestras bebés. No te importó nuestro matrimonio. No te importé yo. Solo querías ganar. Bueno, ganaste. Eres feliz con alguien más. ¿Y eso cómo te hace sentir?». Acto seguido, la cámara se corta. El video demostró que, tras apagar la pantalla, Francis intentó quitarse la vida ingiriendo una sobredosis de pastillas y causándole heridas, pero falló el intento. Despertó horas después, desorientada, y fue en ese momento cuando decidió llamar a la policía. A pesar de los intentos de su defensa por declararla inocente debido a su estado de locura o paranoia, el metraje encontrado en la cámara fue la prueba irrefutable que la condenó. La frialdad con la que planeó el escenario, vistió a las niñas y grabó el mensaje, demostró que tenía suficiente control de sus actos, y eso no la libró del delito. Fue sentenciada a cadena perpetua. Una madre que, en su lógica distorsionada, prefirió el final absoluto de su propia familia antes que perder el control de la situación, antes que entregarle a sus hijas a su ex esposo. A veces, el descenso a la oscuridad es un colapso psicológico dentro del hogar, pero otras veces es un error físico, un impulso de aventura que te lleva a caminar por tu propia voluntad hacia una trampa mortal de la que el destino no te va a dejar escapar. Y el siguiente registro te mostrará exactamente lo que pasa cuando ignoras la advertencia más importante de tu vida. Durante años, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Gestión de Tierras, distribuyó una campaña de seguridad pública muy directa. Se llamaba «Quédate afuera y mantente vivo». El objetivo era simple: advertir a la población sobre los peligros mortales de explorar las miles de minas abandonadas que plagaban las zonas desérticas del país. Peligros que van desde gases tóxicos invisibles y la falta de oxígeno hasta derrumbes instantáneos. Casi siempre estos videos educativos usan animaciones o recreaciones, pero para esta campaña en específico decidieron usar un metraje real, una grabación casera recuperada el 4 de julio de 1998. Ese día, un grupo de amigos se encontraba celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos en el desierto de Nevada,
cuando se toparon con la entrada a una vieja mina de oro abandonada hace décadas. El joven que llevaba la cámara enfoca el letrero de advertencia clavado en la madera podrida de la entrada. Un letrero que dice claramente: peligro, mina insegura, mantente fuera. En el audio se escucha al chico de la cámara decir en un tono de broma: es un buen punto, pero no somos muy listos, así que vamos a entrar de todos modos. Lo que sigue en la cinta es una demostración gráfica de lo rápido que la adrenalina puede cegar el sentido común. A medida que se adentran en el túnel, la luz del sol desaparece por completo, reemplazada solo por linternas de sus cascos. El suelo empieza a volverse inestable. La cámara enfoca cómo caminan sobre viejos puentes de madera gritada que cruzan sobre pozos profundos. Incluso encuentran zonas donde grandes rocas se han desprendido recientemente del techo. Uno de los jóvenes bromea diciendo que, ¿cómo esas rocas ya cayeron? Ya no hay peligro de que caigan nada más. Y su amigo responde: todavía queda mucho techo por caer, pero aún así nosotros vamos a continuar a ver qué pasa. No eran profesionales, ni tenían mapas, ni equipo de rescate, ni medidores de gas, eso menos. Eran solo adolescentes idiotas buscando una experiencia emocionante para grabarla en video, al puritito estilo de los youtubers. Entonces, llegan al punto más profundo y oscuro de la mina. Se encuentran en una enorme cámara subterránea donde pasa el pozo vertical de ventilación principal. Es un abismo completamente negro que desciende cientos de metros hacia las entrañas de la tierra. Cruzando el pozo, colgada de una viga de madera vieja, hay una cuerda desgastada que se pierde en el fondo. Un joven del grupo llamado Adán se acerca a la orilla, mira la cuerda y decide que sería una gran idea bajar por ella. Esa sorprendente idea conmocionó a sus acompañantes. Él quería ver qué había más abajo. Sus amigos, lejos de detenerlo, empiezan a reírse y a bromear, y uno de ellos grita: esto va a salir en los videos más divertidos de la televisión cuando alguien se caiga. Ese programa existía en la televisión de los Estados Unidos, y era un programa de videos divertidos, y ellos tenían la idea que al salir de esta mina iban a mandar ese video a la televisión. Adán agarró la cuerda vieja con sus manos, pone todo su peso en ella y salta al vacío para empezar a deslizarse. 2 segundos después, se escucha un chasquido seco. La cuerda, carcomida por las décadas de humedad, el polvo y el abandono, se rompe instantáneamente. Hi, Mom. Might not make it back. This is down to the main shaft. Wow, so we're climbing down this rope. Yeah. How far down? How are we getting out of it? Climbing up it. I see. Oh, this is exciting. Who's got bad rope climbing skills? I've climbed ropes before. And There's a little ledge you can how far down does it go? all the way down to that ladder. See where it's laying down? Where the It's am I, like a good 30 feet. where the am I gonna hook this I'll go camera? first. I am. It's about 600 feet. You're like, where'd it go? Put it like he's doing it into your mouth. Yeah. All right, then. Is it off now? No, it's not. How am I gonna get this thing down there? Yeah, but how am I gonna get back up? It's sturdy. How's it not? I don't have Take good. Give you my belt and stretch on. Adam! Oh, Adam! Adam! Yes. Adam! Oh, God. Oh God, La cámara se sacude violentamente. El video registra los gritos desgarradores de sus amigos mientras las linternas intentan enfocar el fondo del pozo. Lo único que se escucha en el audio es el eco ensordecedor del cuerpo de Adam golpeando una y otra vez contra las paredes de roca afilada mientras cae al vacío. Una caída libre de más de 20 metros de profundidad.
El pánico que se apodera del grupo es total. Los gritos de ¡ayuda a Adam! ¡Oh Dios mío! Llenan el túnel. Bajaron al fondo del pozo usando una ruta alternativa y encontraron a Adam inconsciente, pero milagrosamente vivo. Tras una angustiante operación de rescate que duró horas por parte de los equipos de emergencia, Adam logró ser sacado de la mina con vida. Sufrió múltiples fracturas, huesos rotos y heridas graves, pero sobrevivió para contar la historia. Sus amigos cedieron los derechos del video al gobierno con una sola condición: que sirviera para que nadie más cometiera la misma estupidez. Tuvieron una segunda oportunidad, algo que la mayoría de las personas que entran a estos lugares de minas nunca logran conseguir. Pero si caer al vacío de una mina desértica te pareció una pesadilla, imagina que no estás en la tierra, sino en el fondo del océano. E imagina que el peligro no es una cuerda rota, sino la física misma del planeta conspirando para tragarse tu cuerpo en una fracción de segundos, atrapándote en un tubo de metal donde nadie puede oírte, donde nadie puede respirar. 25 de febrero del año 2022. Nos trasladamos a las costas de Point Fortin en Trinidad y Tobago. 5 buzos comerciales altamente experimentados se preparan para realizar una tarea de mantenimiento que parecía rutinaria. Su misión es limpiar y reparar una tubería submarina de 30 pulgadas de ancho que conectaría un muelle de descarga con una refinería de petróleo. Para trabajar de forma segura en el fondo del mar, los hombres descienden e ingresan a una estructura llamada hábitat presurizada. Es una especie de campana sumergida, llena de aire comprimido, que expulsa el agua para permitirles trabajar secos a varios metros de profundidad. Uno de los buzos, Christopher Burnham, lleva una cámara GoPro montada en su casco. En el metraje original todo se ve normal, técnico, monótono, rutinario. Se escucha el eco metálico de sus voces mientras discuten qué herramientas usar para abrir la válvula masiva que se encuentra bloqueada. Kasim sale un momento del hábitat. Kasim es otro de los buzos. Regresa con una llave de tuercas grandes y se las entrega a sus compañeros. Están listos para liberar la obstrucción, pero lo que ninguno de ellos sabía es que estaban a punto de desatar una de las leyes más aterradoras de la física. En el segundo exacto en que la válvula cede y se abre, el desastre ocurre tan rápido que la mente humana apenas logra procesarlo. La tubería submarina se encontraba completamente vacía y bajo una presión muchísimo menor que el hábitat exterior. Al abrirse la compuerta, la enorme diferencia de presión genera un efecto de un vacío masivo, brutal y violento. Un fenómeno físico conocido como presión diferencial. El agua y el aire son succionados hacia el interior del tubo con la fuerza de un agujero negro. Imagínate eso. La GoPro registra el torbellino caótico de agua ludosa, burbujas y gritos ahogados de terror de los buzos. En menos de un parpadeo, la fuerza de succión arrastra violentamente a los 5 buzos hacia el interior de la estrecha tubería de metal de apenas 30 pulgadas de diámetro. Para que te hagas una idea, es un espacio tan reducido que un adulto apenas puede levantar los hombros. El metraje de la GoPro continúa avanzando en medio de una oscuridad absoluta. Tras 1 minuto y medio de ser arrastrados y golpeados brutalmente por el flujo de agua dentro del tubo a velocidades violentas, los hombres finalmente se detienen. Han quedado atrapados en un codo de la tubería submarina. Milagrosamente,
En esa sección se había formado una pequeña bolsa de aire aceitoso y contaminado. Es lo único que los mantiene con vida. El audio recuperado de la cámara es desgarrador. Se escuchan respiraciones frenéticas, jadeos de respiración y quejidos de dolor insoportables. Uno de los buzos se había fracturado la pierna durante la succión. Christopher, manteniendo una claridad mental sobrehumana, a pesar de estar herido, sabe que el oxígeno en esa bolsa de aire está a punto de terminarse muy pronto. Mira a sus compañeros y les dice que quedarse allí significa la muerte. Logra convencer a Fiesel, otro compañero buzo, de intentar avanzar, arrastrándose a ciegas en la oscuridad total, empujándose con las uñas a través del lodo y el agua contaminada. Sin embargo, tras avanzar unos metros en ese laberinto asfixiante, Fiesel pierde las fuerzas y el valor. El pánico lo paraliza y se niega a continuar, decidiendo regresar a la bolsa de aire con los demás. Christopher se queda solo, con los pulmones ardiendo y nadando a ciegas en un espacio milimétrico. Continúa arrastrándose durante horas. Contra todo pronóstico, Christopher logra llegar al extremo de la tubería donde los buzos de rescate en la superficie ven su mano salir del agua y lo jalan hacia la libertad. Pero la parte más perturbadora de este caso no es la succión, sino lo que pasó después en la superficie. Al enterarse del accidente, la empresa petrolera y las autoridades decidieron congelar y suspender las misiones de rescate para los otros 4 hombres que estaban allá abajo, bajo el argumento de que enviar buzos de rescate al interior de la tubería era demasiado peligroso y ponía en riesgo más vidas. Las operaciones se detuvieron ahí. Los dejaron ahí. Los 4 buzos restantes permanecieron con vida dentro de esa bolsa de aire comprimido, en la oscuridad absoluta en el fondo del océano, escuchando el agua golpear el metal, esperando un rescate que nunca llegó. Su agonía se prolongó durante días hasta que el oxígeno finalmente se terminó. El caso provocó una indignación nacional que obligó al gobierno a realizar investigaciones masivas. Pero para Kasim, Joseph, Rashi y Fiesel, el sistema los había abandonado en la peor pesadilla inimaginable. El océano es un territorio hostil que no perdona ni el más mínimo error. Y nuestro último caso te demostrará lo que sucede cuando no es un accidente laboral, sino el propio ego humano lo que decide desafiar al gigante azul, adentrándose en el cementerio submarino más peligroso del planeta, con una cámara en el casco para documentar su propio final. Abril, año 2000. Nos trasladamos a las costas de Dadaf, en Egipto, a orillas del Mar Rojo. Frente a la costa se encuentra el Blue Hole, o el agujero azul. A simple vista es una maravilla de la naturaleza, un sumidero submarino de aguas cristalinas que desciende en vertical a más de 100 metros de profundidad. Pero detrás de su belleza se esconde un título maldito. Es considerado el cementerio de buzos más peligroso del planeta. Más de 200 personas han perdido la vida en sus profundidades. Yuri, un joven instructor de buceo ruso de tan solo 22 años, llega a este lugar con una obsesión fija en la mente. Quiere descender hasta el fondo del agujero azul y cruzar el arco, una gigantesca apertura submarina que conecta el agujero con el océano abierto a 56 metros de profundidad. Yuri sabe que es una inmersión extremadamente peligrosa. Intenta contratar a buceadores técnicos locales para que lo acompañen y vigilen en su descenso,
pero todos y cada uno de ellos lo rechazan de inmediato. Le advierten que una expedición de esa magnitud requiere al menos una semana de cuidadosa planificación, cálculo de mezclas y preparación física. Pero Yuri no los quiere escuchar. Tiene prisa. Decide cometer el peor error de su vida: ponerse el tanque de oxígeno, encender una cámara de video montada en su casco y arrojarse al agua completamente solo. El video de su casco comienza de una manera hermosa. Las aguas son increíblemente azules. La visibilidad es perfecta y se alcanzan a ver los pies de otros buceadores que nadan cerca de la superficie. Pero muy pronto, esos buceadores empiezan a quedar atrás. Yuri comienza a descender en vertical hacia el centro del agujero, y en ese momento ocurre el primer error fatal. Yuri no controla su velocidad de descenso. Cae demasiado rápido. A los pocos minutos, la luz del sol empieza a desvanecerse en la pantalla de la cámara. El azul brillante se transforma en un azul marino oscuro, casi negro. La presión del agua aumenta drásticamente a cada segundo, y con ella aparece el enemigo más silencioso y traicionero del océano: la narcosis por nitrógeno. A grandes profundidades, el nitrógeno que respiramos se vuelve altamente tóxico para el cerebro, provocando un efecto idéntico a una borrachera severa. Es lo que los buzos llaman la euforia de las profundidades. Yuri pierde por completo la noción del tiempo, del espacio y de la distancia. En el metraje se nota su desorientación. Mira su computadora de buceo, pero su mente narcotizada ya no es capaz de procesar los números que parpadean en la pantalla. No sabe si está subiendo o bajando. Para cuando Yuri reacciona, ya es demasiado tarde. Está cayendo como una piedra hacia el abismo. El pánico absoluto se apodera de él. En el audio del video, el sonido de las burbujas es reemplazado por un registro aterrador. El ritmo frenético, violento y desesperado de la respiración de Yuri a través del regulador. Sus pulmones exigen un aire que se agota rápidamente en la profundidad. En un intento desesperado por salvar su vida, Yuri activa el mecanismo para inflar su chaleco de flotabilidad y forzar un ascenso de emergencia a la superficie. Pero la física del océano no perdona. La presión a esa profundidad es tan brutal y aplastante que el chaleco de flotabilidad simplemente explota bajo el agua. Ya no hay escapatoria. El video se vuelve caótico. La cámara se sacude de un lado a otro, enfocando solo la pared roca gris y la negrura del agua. El audio captura los últimos desgarradores minutos de Yuri luchando por respirar. Emitiendo gemidos de puro terror en la inmensidad del océano, hasta que finalmente la cámara cae y se posa sobre el fondo arenoso a 115 metros de profundidad. Después de eso, solo queda el silencio del fondo del mar. Su cuerpo y su cámara fueron recuperados al día siguiente por un buzo técnico local. Ese metraje crudo no se perdió. Quedó guardado como un testamento gráfico y una lección obligatoria en las escuelas de buceo
de todo el mundo para demostrar lo rápido que la naturaleza reclama una vida cuando el ego supera la prudencia. 5 historias de metrajes encontrados. 5 registros reales de personas que en sus últimos momentos dejaron una ventana abierta hacia su propia tragedia. Cintas que nunca debieron ser grabadas y secretos que, tal vez, debieron quedarse para siempre en la oscuridad. Si este recorrido por los registros más perturbadores del internet te ha mantenido pegado a la pantalla, apoya el canal dejando tu me gusta y suscribiéndote, activando la campana de notificaciones, porque todavía quedan muchos archivos ocultos que el mundo intenta borrar y que aquí vamos a revelar. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.